El día de hoy vamos a leer el Evangelio de Lucas, el capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante. Los que tienen en su Biblia, quizás la Reina Valera dice la elección de los 12 apóstoles. El día de hoy yo he titulado a este sermón una divina elección. Amén, es una divina elección. Bien, como vamos a ver, hermanos, en el transcurso de este sermón, es este atributo, hermanos, este don que tiene Dios de poder elegir, el atributo soberano que tiene Dios, ¿no? La autoridad suficiente que está en Dios para poder elegir Dios a quien Él desee. Amén. Eso es algo que nosotros vamos a ver, es una de las doctrinas que está en este pasaje que vamos a leer. Y a veces, hermanos, cuando nosotros hablamos de elección, en nuestros términos pasan un montón de ideas, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros hablamos de una selección boliviana, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hablamos de esa elección, nosotros comprendemos que el director técnico ha elegido a los jugadores, o bueno, del deporte que sea, si es de boli, lo que fuere, al jugador o la jugadora más aptos, ¿no es cierto? Más aptos para ese cargo o para ese puesto. Entonces se elige, por ejemplo, ahora que hablando de la selección boliviana de fútbol, se elige a los mejores jugadores en cada puesto de cada equipo, ¿no? Si están aquí en Bolivia y si no del exterior. Entonces, el mejor delantero, entonces ellos buscan al mejor delantero y escogen a uno, este es el mejor delantero ahora, y lo traen a la selección. Lo mismo con el arquero, el mejor arquero que esté atajando, o al menos los tres mejores, vengan los tres, y dentro de los tres mejores uno va a ser titular. Entonces esa idea es la que nosotros tenemos cuando hablamos de selección, el de convocar a los mejores en su área, en lo que saben hacer, los mejores. Amén. Pasando, hermanos, a un ámbito un poco más laboral, yo estoy seguro que todos en algún momento han ido, quizás, bueno, no todos, pero yo sé que quizás algunos han ido o saben acerca de una entrevista de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, las entrevistas de trabajo están diseñadas para poder elegir el mejor talento humano para esa empresa, ¿no? Antes se llamaba recursos humanos, ahora se llama talento humano. Entonces, los que están encargados de poder seleccionar a esas personas, ellos eligen los talentos que ellos tienen. Entonces, cuando una empresa, un canal, una radio, cualquiera fuera el trabajo, busca o hace una convocatoria para que vengan a postularse a ese trabajo. Eventualmente vienen unos 15, 20, no sé yo cuántos puedan venir, y de entre esas personas, el que está encargado selecciona, elige a los mejores talentos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para el beneficio de la obra. Entonces, cuando nosotros hablamos de elección, selección, nosotros tenemos en nuestro pensamiento ese tipo de personas, no tenemos esa idea concebida en nuestra mente de que son los mejores, los más aptos, los más capos. Nosotros vamos a ver ahora en el Evangelio de Lucas, y particularmente en la elección de los 12 apóstoles, que no son precisamente los más idóneos desde nuestros conceptos para los cargos. Uno puede decir, bueno, apóstol, wow, el más capo y seguramente un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero como vamos a ver ahora, e incluso como lo hemos ido viendo ya en el transcurso de toda la Biblia, hermanos, en el transcurso de toda la Biblia, Dios obra muchas veces de maneras inusuales, ¿no? Dios obra de maneras inusuales utilizando, hermanos, a personas que nosotros no elegiríamos. A eso me voy. Nosotros no elegiríamos, por ejemplo, o nosotros no hubiéramos elegido para ser un patriarca a Abraham. No, Abraham venía de un pueblo, de una nación idólatra. Él era un hombre idólatra. Cuando Dios lo llama a este hombre y lo saca de su tierra, él viene de una nación idólatra, que tenían varios dioses. Nosotros no elegiríamos a alguien así.
Nosotros, hermanos, no elegiríamos, no seleccionaríamos a un Jacob, ¿no? Como lo conocemos, ladrón de identidad, engañó a su padre, engañó a su hermano, compró una primogenitura, pero así, engañando. Nosotros, ya desde su nombre, ¿no? Su nombre significa, a ver, ¿quién sabe qué significaba el nombre de Jacob? Engañador, ¿no? Engañador, no, de lejos. Andar manito más, o sigue participando. No elegiríamos nosotros a un Jacob, no elegiríamos nosotros a un José soñador, imprudente, no lo elegiríamos a David, quién sabe, después de haber metido la pata, no lo elegiríamos. Entonces, Dios, hermanos, muchas veces desde el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que Él escoge a hombres así, inusuales, que nosotros no elegiríamos. Yo le pregunto ahora, para hacer una actividad, usted no elegiría a una prostituta, ¿no es cierto? Pero Dios decide elegir a Rahab para poder salvar a los dos testigos y salvarla luego a ella. Entonces, mire, tenemos a ladrones, tenemos a Salomón, un hombre adúltero, que eventualmente todos estos hombres habían sido llamados por Dios, como les digo, de una manera inusual, una manera en la que nosotros no hubiéramos elegido a esas personas. Ahora, entrándonos un poco más al evangelio que estamos estudiando, desde el principio nosotros vamos a ver que todo lo que pasa en el evangelio o narrado en el evangelio de Lucas, todas las cosas son inusuales, ¿no es cierto? Desde el anuncio a un ángel, a Zacarías, indicando que su mujer, que ya es viejita, ¿no? Avanzada en edad, que ya es viejita, va a tener un hijo. Y en contraste, nosotros tenemos a María, una jovencita. Esta mujer, una viejita, y por el otro lado María, una jovencita que es tocada por el Espíritu Santo para que pueda dar a luz a nuestro Salvador, al Mesías. Y varias cosas que van pasando de manera inusual, a quienes Dios les revela este nacimiento, a unos pastorcitos. No hay gente así que creíble o en un medio de comunicación grande. No hay. El Señor elige a pastorcitos para que ellos puedan llevar este mensaje. Entonces nosotros vemos, hermanos, ya desde toda la historia de la Biblia, y también ahora entrando al evangelio de Lucas, que el Señor Dios hace o utiliza estas maneras inusuales, personas inusuales, para poder traer este mensaje. Lo que Dios quiere decirnos, lo que creo que Dios quiere decirnos, hermanos, es que quede claro, que realmente claro, es que Dios es quien está haciendo estas obras maravillosas. Entonces nosotros ya no vemos a Salomón, el adúltero, nosotros vemos a Dios obrando en ese hombre. Ya no vemos nosotros a una prostituta, a Rahab, nosotros vemos a Dios obrando en esa prostituta, transformándola. Entonces nosotros vemos a Dios obrando. La manera inusual que Dios tiene de hacer todas estas cosas es mostrar que el trabajo es de Él, para que la gloria no sea de esas personas, sino que la gloria sea de Dios. Amén, hermanos. Dios quiere llevarse la gloria y elige a personas que no serían capaces de realizar esa obra. A eso me refiero. No quiero decir con esto, hermano, que usted se vuelva un adúltero para que Dios lo use. No, ni mucho menos una prostituta, mucho menos un adúltero, nada de eso. Lo que sí quiero decirle, hermanos, es que Dios utilizó y utiliza generalmente personas inusuales. En Corintios nos va a decir Pablo que Dios utiliza personas como vasos de barro, ¿no? Utensilios que no son para nada significantes, utensilios, vasos de barro, pero Dios utiliza a estas personas. Ahora nosotros vamos a ver, hermanos, cómo es que Dios elige en Jesús a estos 12 hombres que los va a llamar en adelante apóstoles, que los conocemos nosotros ahora como los 12 apóstoles. Vamos a ver cómo Dios ha elegido a estos hombres, y vamos a ver que
cualidades de alguna manera tenían estos hombres, pero por sobre todo la Biblia no oculta ninguno de los defectos que tenían estos hombres. MacArthur, hay un libro, si lo puede conseguir en internet o si lo puede conseguir en físico sería mucho mejor, 12 hombres comunes y corrientes, así titula MacArthur su libro, en el que nosotros vemos cómo estos hombres no tienen nada en especial, no son así fariseos estudiados, no son doctores de la ley, no, son hombres literal, comunes y corrientes. Algunos pescadores, ¿no? Mateo publicano, Simón el celote y otros que no sabemos qué profesiones tenían, pero comunes. Entonces Dios utiliza a estos hombres. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, le decía el Evangelio de Lucas. Bueno, todo es la introducción. Capítulo 6, versículo 12 en adelante. Amén. 12 en adelante leemos la palabra del Señor, dice así. En aquellos días, dice la Biblia, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Amén. Oremos un momento, hermanos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú nos das el enorme privilegio de poder estar reunidos en este lugar con mis hermanos como iglesia, Señor. Ha sido un tiempo demasiado importante, Señor, para nosotros el poder cantarte, Señor, cantar estas verdades que aumentan nuestro corazón de fe, que nos recuerdan, Señor, la grandeza de tu nombre, lo glorioso de tu majestad, Señor. Estos cantos que nos recuerdan cuán grande eres tú, Señor, y cuán pequeño soy yo, y cuán pequeño, Dios mío, son los problemas y nuestras dificultades, Padre, comparándolos con tu poder, Señor. Te damos gracias porque hemos sido edificados mientras cantamos, pero hoy queremos pedirte, Señor, que podamos ser edificados por la exposición de tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando al corazón de cada uno de nosotros. Es nuestra oración en este día, en el nombre de Jesús oramos, y todos juntos decimos amén, amén y amén. Bien, hermanos, Lucas ahora, como le decía, nos empieza a narrar el momento en el que Jesús iba a tomar una de las decisiones más importantes en la historia de la iglesia. Jesús está por elegir al fundamento de la iglesia. Jesús está por elegir aquellas personas que iban a servir a sus propósitos para que el evangelio sea predicado. Amén. Entonces, la elección que va a hacer ahora Jesús no es una elección pasajera, no es que bueno, no importa ya el que quiera, el que pueda, no, o de repente destinar a alguien, tú elegí por mí. No, era una elección demasiado importante. Tan importante, hermanos, es esta elección que Jesús, hermano, y es lo primero que ahora Lucas nos está mostrando, que Jesús se pasó la noche orando. Ahí es lo que nosotros debemos poner nuestra mirada primero, porque la Biblia nos enseña que Jesús, hermanos, Dios hecho hombre, es tan importante la decisión que Él quiere tomar, que Él decide ir delante de Dios y ponerse a orar. Amén, ponerse a orar. Y al momento de orar, Él estaba teniendo comunión con el Padre, porque muchas veces Él dijo, bueno, yo he descendido del cielo, pero yo no he venido a hacer mi voluntad. Yo he venido, decía Jesús, a hacer la voluntad de mi Padre. Y para que Jesús haga la voluntad del Padre, Él, como en su humanidad, necesitaba orar. Y aquí nosotros ya encontramos las primeras aplicaciones.
Si Jesús, hermanos, siendo Dios encarnado, si Jesús lleno del Espíritu Santo era alguien que necesitaba orar, hermanos, cuánto más nosotros como hombres nos muestra esta necesidad de poder buscar a Dios para toda ocasión. Amén, hermanos, y no como última ocasión. Lucas nos está mostrando que Jesús dedicó su tiempo para orar. Lucas, hermanos, es el evangelio que más resalta esto de Jesús. Nosotros vamos a ver a Jesús antes de ser bautizado orar. Jesús oraba antes de ser bautizado. Jesús se retiraba después de que él sanaba a la gente, o la gente le estaba buscando para ser sanado. ¿Dónde estaba Jesús? En un lugar apartado. Él estaba orando. Él estaba orando a Dios. Jesús en todo momento estaba orando, aún para enseñar a sus discípulos a orar. Jesús estaba orando. Y es algo que Lucas nos va a mostrar en su evangelio reiteradamente. Lucas quiere que nos quede claro a nosotros como iglesia que la vida de Jesús, aún siendo Dios, era una vida llena de oración. Jesús orando, Jesús se apartaba en un desierto, Jesús se apartaba y él estaba orando. Antes de ser crucificado en el Getsemaní, Jesús estaba orando. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Lucas nos está mostrando, la importancia de la oración en la vida de Jesús. Y cuando Jesús oraba, Lucas quiere que quede claro que él se pasó orando toda la noche orando. Yo sé, hermanos, que para muchos nos es difícil orar una hora, ¿no es cierto? Orar media hora. Pero Jesús estaba en ese lugar orando, deleitándose de la comunión con Dios durante toda la noche orando. Y para que quede claro, Lucas nos dice, y cuando era de día, en el versículo 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos para escoger de entre todos ellos a los que iban a ser los apóstoles. Entonces, nosotros vemos, hermanos, que esta elección que Jesús iba a hacer era realmente importante. Eran los que iban a continuar la misión de Jesús, y por eso Jesús estaba orando con todos ellos. Eran los hombres que iban a trastornar el mundo, como le dijo en algún momento Pablo también, que trastornaban el mundo. Son estos que están trastornando al mundo, decían, y esa elección es la que tenían que hacer. El versículo 13 dice que bueno, Jesús los escogió para que fueran sus discípulos. El evangelio de Marcos, hermanos, que es el texto paralelo, ¿no? El evangelio de Marcos dice que Jesús escogió a los que él quiso. Jesús escogió a los que él quiso. Ahora, nosotros al leer esto de corrido podemos decir, bueno, Jesús estaba orando, al día siguiente llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales son, y empezamos a citar los nombres, ¿no es cierto? Pero si nosotros miramos entre líneas, hermanos, nosotros vemos él escogió, lo que quiere decir implícitamente que otros no fueron escogidos, ¿no es cierto? Y otros no, y Marcos dice escogió a los que él quiso. Cuando en algún momento mis hijos fueron a hacer algún tipo de entrevista de trabajo, y en algún momento le va mal, en algún momento le va bien, ¿no es cierto? Entonces, cuando les va mal, nosotros, los que no hemos sido elegidos, decimos, ¿y quién ha sido elegido? ¿No? ¿Y quién ha sido elegido? Ah, bueno, le han elegido a tal persona porque tenía tal, su hoja de vida era esto y esto otro, y era egresada de tal y tenía experiencia de tal, por eso lo eligieron. Y uno ve desde atrás como el no elegido, ¿no? ¿Y por qué no a mí? Decimos. Entonces, miramos un momentito a estos hombres que no fueron elegidos. Y nosotros podemos decir, bueno, qué malo Dios, ¿no? Qué malo Jesús, el de separar a algunos. Y en este punto de vista, hermano, no quiero que lo tome mal, ni que esta palabra se entienda mal, pero de alguna manera sí hubo una discriminación. ¿Dios es discriminador? En alguna manera sí. ¿Qué es discriminar? Elegir a unos por encima de otros. Entonces Jesús
Marcos nos dice que eligió a los que él quiso, por ende se quedó un grupo que no era el elegido. Porque recordemos, hermanos, que discípulo quiere decir seguidor. Seguidor. Entonces Jesús no tenía solamente 12 discípulos. Jesús tenía decenas de discípulos, y es más, me animo a decir centenas de discípulos que iban y caminaban con Jesús. Los discípulos le seguían. Entre todos esos discípulos, algunos eran sus seguidores genuinos, querían aprender más de él. Otros seguramente querían, bueno, creo que le puedo sacar rédito a esto, le voy a sacar jugo, ganancia, fama, popularidad. Entonces, había gente entre ellas. Entre todos esos hermanos seguramente había gente capaz, gente con estudios. Fariseos, lo seguían algunos fariseos, ¿no? Lo vemos a Nicodemo viendo de nochecita, Señor, era un discípulo. Vemos a gente preparada, de todo. Pero Jesús tiene la difícil tarea de poder escoger solamente a 12, haciendo como una especie de conexión con las 12 tribus de Israel, no, porque se iba a formar la nueva Israel, las 12 tribus de Israel, y antes los 12 patriarcas. Hay cierta conexión con eso. Entonces decide elegir a 12 personas. 12 de todos esos discípulos, escoge a 12. Amén, escoge a 12. Y nosotros vemos, bueno, que obviamente se quedó un monto de personas que no fueron elegidas, pero vamos a ver más adelante que estas personas, al no ser elegidas, no dijeron, entonces me voy, así ya no juego, no, porque vos te eliges y a nosotros nos has dejado. No, vamos a ver más adelante, incluso de uno de ellos va a salir Matías, no, el que va a ser el sucesor de Judas Iscariote. Entonces había todavía discípulos que le seguían. Cuando Jesús estaba predicando acerca de comer su carne, ¿no ve? De comer su sangre, de beber su sangre, les da dura palabra, y muchos dicen de los discípulos, dicen, dura palabra es esta. Y Jesús les dice, váyanse. Si ese es duro, vayan, la puerta está abierta, váyanse. Y a sus apóstoles les dice, ustedes también, o sea que había un grupo, y les dice, ustedes también quieren irse. A lo que Pedro les responde, ¿a dónde iremos, Jesús, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, estos discípulos que no fueron elegidos como apóstoles le seguían a Jesús a pesar de no haber sido elegidos como apóstoles. Amén. Estos hombres tenían esa responsabilidad. Y vamos a ver, hermanos, ya ahora entrando a lo que eran los apóstoles, hombres que no tenían educación, no tenían educación, no eran la élite de Israel, eran hombres comunes y corrientes. Y acompáñame a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Mire cómo es que Dios elige. ¿Cómo es que Dios eligió? 1 Corintios capítulo 1, versículo 20. Búsquelo en su Biblia, por favor. Lea conmigo, dice así: ¿dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? Pregunta. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pregunta. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría
justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, Pablo nos está mostrando ahora y nos está diciendo que Dios había desechado esa sabiduría del mundo para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie diga en aquel momento: ah, bueno, es que yo soy pues el re orador, ¿no? El re orador, yo he tomado clases de oratoria, tengo títulos en, casi digo Harvard, pero ya he dicho, no tengo títulos en esto, así que yo soy el elegido por mí. No, Dios dice, a través de Pablo nos dice, para que nadie se jacte en su presencia, Dios ha decidido desechar esa sabiduría como el mundo la conoce y ha elegido a hombres que no la tienen. No, ha elegido hombres que no la tienen. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Dicho sea de paso, hermanos, las cartas o los libros más leídos y estudiados, ¿sabe cuáles son? Las cartas que dejaron los apóstoles. Mucho más que los libros que dejó Aristóteles, mucho más que los libros dejados por otros hombres sabios seguramente. Hermanos, los libros más leídos y estudiados hasta el día de hoy son los libros, las cartas que han escrito estos pescadores, ¿no? Estos hombres del vulgo, estos hombres comunes y corrientes, son los que hasta el día de hoy son las que nosotros más estudiamos, analizamos, porque es Dios eligiendo. Ahora, Dios no elige, hermanos, Dios no eligió a estos hombres según la capacidad que ellos tenían. No, Dios miraba propósitos eternos en ellos. Dios miraba a estos hombres que iban a servir a los propósitos de Dios. Amén, iban a servir. Dios miró a un celote, Dios miró a un recaudador de impuestos, Dios miró a un Pedro, Dios miró a un Juan. Dios los miró a ellos, pero no miró a ellos lo que estaba por encima. Como en algún momento le dijo Dios a Samuel: Samuel, tú estás mirando lo de afuera, tú ves el parecer, pero yo, le dijo a Samuel, yo miro lo que está adentro. Amén, hermanos, Dios escogiendo. Y cuando Dios escoge, hermanos, Dios mira nuestro interior y lo que a Dios le sirve en sus propósitos eternos. Amén. Por eso tenemos a un David venciendo a un Goliat. Por eso tenemos a pescadores siendo elegidos en lugar de doctores de la ley, porque estos hombres iban a servir a sus propósitos. Y estos hombres, hermanos, no eran pues los hombres dechados de virtudes. Ladrones, tenemos entre ellos asesinos, tenemos entre ellos gente así, pero que Dios dijo: yo quiero a ellos. Y Marcos los dice: elijo a los que Él eligió, a los que Él quiso. Y nosotros vemos esto desde el Antiguo Testamento. Israel no tenía nada especial. Fue elegido Israel como pueblo de Dios porque Dios lo quiso así. Y no hay problema, hermanos, con la elección, porque a final de cuentas los que elegimos no somos nosotros. El que elige es Dios, es su pueblo, Él elige a su pueblo. Cuando usted se casa o se va a casar, ¿le gustaría que se lo elijan? No. O sea, yo voy a elegir con quién me voy a casar. Entonces, ¿por qué no dejamos que Dios elija a su novia, ¿no? A su esposa, la iglesia? Dios eligió a Israel como su pueblo. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, Israel le está diciendo: yo te he elegido porque eras el más insignificante. Dios eligiendo a ellos. Entonces Dios va a elegir a estos hombres como apóstoles, como el fundamento de la iglesia, y como en Apocalipsis lo va a decir Juan, como los que van a juzgar a las naciones. Amén. O sea, no va a estar un Aristóteles, no va a estar uno que ha tenido doctorados y masterados, no van a estar estos hombres pescadores, van a estar ahí.
las 12 puertas del templo, los 12 apóstoles. Amén, hermanos. Miren la importancia de cómo Dios elige a estos hombres, a estos apóstoles. Amén. Entonces, tenemos eso. Amén, hermanos, tenemos eso. Discípulos significa seguidor. De seguidores, Dios escoge a estos hombres para que sean sus apóstoles. Ahora, aquí hay algo que sí tenemos que dejar claro. Apóstol, hermano, significa, así en su traducción textual, así tal como es, un mensajero autorizado. ¿Ya qué significa apóstol? Un mensajero autorizado. Es alguien enviado para actuar en nombre de quien le ha encomendado. Entonces, este apóstol está investido de la autoridad de quien le ha enviado. Eso es apóstol. Eso es literalmente, eso quiere decir apóstol. Ahora, nosotros podemos preguntarnos, como seguramente ustedes han podido ver en muchos lugares, que hay ahora personas que se hacen llamar apóstol. No, hay personas que se hacen llamar ahora apóstol. Yo soy el apóstol tal. Hay escuelas incluso que te capacitan para que supuestamente seas un apóstol. Entonces, el día de hoy lastimosamente se ve como un grado jerárquico, como que el apóstol fuera el grado mayor y luego el pastor y luego el evangelista, luego así, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente se ve así y esa no es la idea de Dios. No es la idea de Dios que haya cargos, no es la idea de Dios. El apostolado, hermanos, para nuestros tiempos es algo que ya no se ve en el sentido que eran los 12 apóstoles, como fundamento de la iglesia que iban a ser ellos. Entonces, apóstol en su sentido restringido solamente pueden ser los apóstoles que él ha escogido, como dice Marcos, los que él quiso. Y una vez que Judas Iscariote murió, eligieron ellos a su sucesor. ¿Quién iba a ser? Matías. No, eligieron a ellos y después Pablo. Entonces, ellos son los apóstoles en el sentido restringido de la palabra, son apóstoles de Cristo, o sea, enviados por Él. Lo que nosotros podemos ver ahora, hermanos, son los enviados, que en ese sentido todos podríamos ser apóstol, de ser enviados con una misión especial. Somos enviados, somos apóstoles y estamos predicando el evangelio. Somos una iglesia apostólica en ese sentido. Amén, hermanos. Entonces, no hay en el sentido de cargo, así como Jesús les había impuesto, les escogió para que sean sus apóstoles. En ese sentido, ya no hay apóstoles en este tiempo. Si usted ve a alguien que se diga, ustedes llámenme, yo soy el apóstol tal, no, mis hermanos, no hay eso, no puede haber. La Biblia no le da esa autoridad a nadie. Porque los que iban a tener esa autoridad, uno, deberían haber caminado con Jesús todo el tiempo, deberían haber visto su resurrección y deberían haber visto la ascensión cuando Jesús fue ascendido. Ese era el requisito para que alguien sea llamado apóstol. Ahora, nadie tiene ese privilegio entre nosotros, en nuestro mundo actual. Por más que se haya ido al desierto y esté 40 días orando y ayunando, y ahora sí, ya he ayunado, ya soy apóstol. No ha visto la resurrección, no ha visto la ascensión, no ha caminado con Jesús, no puede ser apóstol. Amén. Y en el sentido abierto, todos somos apóstoles de la iglesia, porque vamos y predicamos el evangelio, anunciamos el evangelio de salvación. Amén. En ese sentido, sí, hermanos, nosotros podemos ser apóstoles. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice: Él mismo, hablando de Jesús, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, Jesús habría destinado como el fundamento de esta iglesia a estos hombres, a estos apóstoles. Sobre el fundamento que ellos han dejado, sobre la enseñanza que ellos han dejado, es que nosotros seguimos caminando en esta vida, arraigados en ese fundamento. Amén. En ese fundamento no hay otro.
Yo sé que puede a algunos dolerles, puede llamarles la atención, pero ¿por qué mi apóstol? No, no hay apóstol, no hay. Amén, hermanos. Ahora, dicho eso, eso es importante que usted lo sepa, ¿no? Si en algún momento se me quiere subir el humo y le digo, ya no me llame pastor, llámeme apóstol, usted me dice, tranquilo chango, tranquilo hermano, tranquilo, ya no hay apóstoles, ya no hay. Hermanos, todos somos en Cristo. No hay cargos jerárquicos. En la iglesia de Cristo no hay ese tipo de cargos. Ni siquiera el pastorado es un cargo jerárquico. El pastorado es una función, es un trabajo que alguien realiza. Amén. Aquí tenemos un diácono, el diácono está encargado de hacer esto y el otro. Tenemos un director de alabanza, el que dirige la alabanza está encargado de dirigir la alabanza, explicar los cantos, ayudar a que todos cantemos juntos. Hay un tecladista, su trabajo de él es tocar, acompañarnos con melodías, con armonías. Hay un pastor, su trabajo es explicar, exponer el evangelio. Es un trabajo que cada uno de nosotros realizamos, no es un cargo jerárquico. Amén. No hay que, bueno, el pastor, ahora yo me postro, tengo que hacerle reverencia, o como en algunos lugares se le ve, hasta guardaespaldas le ponen al pastor. No, no hay eso. Somos todos hermanos en Cristo. Somos todos hermanos en Cristo. Lo que tal vez de alguna manera reverenciamos y deberíamos ver son las canas de los hermanos que están acá, la edad. A ellos sí un respeto especial a ellos, porque la Biblia de ellos son ancianos, son personas que ya han caminado, ellos merecen un respeto especial también. Amén, hermanos. Entonces no hay un cargo jerárquico. Dios no los llamó para que tengan un cargo jerárquico, sino para que cumplan una misión especial. Ahora vayamos a ver quizás de manera más rápida a quienes eligió. Versículo 14, por favor, vamos a ver, versículo 14. ¿A quiénes llamó? A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote. Bien, tenemos 12 nombres. Ahora, algunos teólogos, hermanos, dividen a este grupo de 12 personas en 3 grupos de 4. ¿Ya? 3 grupos de 4. El primero, que sería Simón, Pedro, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan. Ellos serían el primer grupo. El segundo grupo sería Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás. Y el tercer grupo sería Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, Judas Tadeo y Judas Iscariote. Estos grupos, hermanos, que están formados, que los vemos eventualmente repetirse en muchos pasajes de la Biblia a cada grupo, tienen en la parte principal o al primero, entre el que es más notable, el que realza entre todos ellos. Y nosotros vemos ahora en nuestra lista, hermanos, a Pedro, Simón Pedro. Simón Pedro es como el líder de estos 12 discípulos, el que siempre estaba así al frente, ¿no? El más emocionado, el que de algún momento, hacía locuras y eventualmente esto lo llevaba a meter la pata la boca, mejor dicho, preguntas y por aquí, por acá, hacía un montón de cosas. Pedro era un hombre así, él era pescador, como ya todos nosotros sabemos. Alguna de las cosas que hizo fue la gran confesión de Pedro. ¿Qué confesó Pedro? Cuando le preguntó Jesús, ¿qué dice que soy la gente? Pedro dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, sobre esta revelación, sobre esto que tú dices, voy a fundar mi iglesia. Entonces Pedro no era el fundamento de la iglesia, como piensa la iglesia católica romana. No dice Pedro el primer papa, él es el fundamento de la iglesia. No es Pedro el fundamento de la iglesia, es lo que dijo Pedro que es el fundamento de la iglesia, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
pero como se llamaba Simón, andaba entre dos, ¿no? Una decía, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego cuando Jesús le decía, bueno, yo voy a ser crucificado, Pedro reprende a Jesús, le riñe a Jesús, yo no voy a dejar que esto pase en tu vida. Entonces tenemos a un Pedro así. Tenemos a un Pedro que es capaz de poder matar por Jesús. Era capaz de matar agarrando su espada, su cuchillo, lo que fuere, para matar a Jesús, pero unos momentos después estaba negándolo a Jesús. Entonces tenemos a ese Pedro. Tenemos a ese Pedro. No era un hombre que era completamente sus cabales. En muchas ocasiones a Pedro se le va el wifi. Pedro se deschaveta en muchas ocasiones, y que no es que Jesús no sabía, Jesús sí sabía todas estas cosas que tenía. Por eso es que le cambia el nombre y le dice, tú eres Simón, caña sacudida por el viento, que va de un lugar a otro, inestable, no emocionalmente hablando, inestable. Ahora te llamarás Pedro, roca, le dice. Entonces le cambia el nombre. Y nosotros vamos a ver a este hombre que en algún momento fue así inestable, que en algún momento fue violento. Lo vamos a ver más adelante hablando acerca del amor y pastoreando a la iglesia, pastoreando a esos hombres que estaban juntamente con él. A Pedro se le atribuye, hermanos, sus dos cartas, primera y segunda de Pedro. Y a Pedro también se le atribuye el haber explicado todo a Marcos. A Marcos se le llama el traductor de Pedro. El evangelio de Marcos que nosotros tenemos es dictado, es un dictado de Pedro, pero que Marcos lo está escribiendo. Amén, hermanos. Marcos lo está escribiendo y lo está relatando. Muchos de los relatos que Marcos tenía son inspirados en las historias que Pedro le narraba a él. Amén. Entonces a esos hombres tenemos, a ese tipo de Pedro. Tenemos a Andrés, también pescador, ¿no? También era pescador. Le dijo, ustedes dejen eso y síganme. ¿No ve? Tenemos a eso, y dejando Pedro. Y Andrés era conocido por un espíritu servicial. Él deseaba llevar a todos al conocimiento de Jesús. Fue Andrés que le llevó a Pedro. Andrés lo llevó a Pedro y le dijo, bien, él lo trajo a los pies de Jesús a Pedro. También es quien, Andrés, si bien Pedro era un hombre que predicaba a las multitudes, ¿no es cierto? Cayó el Pentecostés, Pedro se llenó del Espíritu Santo y empezó a predicar, y se convirtieron 3,000 de una en su primera prédica. Un Pedro efusivo, un Pedro lleno de esa gracia. Pero le tenemos a su hermano que no predicaba a las multitudes. ¿Sabe cuál era la característica de Andrés, su hermano? De ir personalmente. Simón estaba en el púlpito predicando a las multitudes con transmisión por internet, no el famoso, pero Andrés decía, no, eso no es lo mío. Yo por abajo, yo predico uno a uno. Cuando Jesús quería alimentar a la multitud, fue Andrés, que ya había estado conversando con un muchachito que tenía 5 panes y 2 pescaditos. Y ¿con quién lo alimentamos? ¿Quién le trae a ese niño? Andrés le trae a ese niño. Jesús, aquí tenemos a un niño que tiene 5 panes y 2 peces, y usted ya sabe el milagro que Dios hace multiplicando eso. Andrés. Tenemos a Andrés trayendo a Jesús a un grupo de griegos que querían hablar con él. Si bien Andrés no estaba en el púlpito, no estaba saliendo en la transmisión, Andrés predicando en la casa, hablando con el hermanito, relacionándose con él y trayendo a un hito. Pedro 3,000, Andrés 1. La siguiente semana hablando con otro, trayendo otra persona para Jesús. ¿Quién es más importante? ¿Pedro predicando a 3,000 o Andrés predicando a 2? Le pregunto. ¿Quién es más importante? Los dos, porque ambos servían a los propósitos divinos de Dios. Andrés era un hombre así. Luego tenemos a Jacobo, hijo de Zebedeo, también llamado con su hermano Juan, los Boanerges, que eran los hijos del trueno. Y cuando nosotros
Ya vemos que estos hombres mostraban un carácter apasionado, mostraban un carácter enérgico. No, siempre estaban para hacer las cosas, fueron los primeros en buscar algo. Eran Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan. Estos hombres estaban así, buscando siempre la emoción, lo fuerte. Eran los hombres que estaban en esa situación. No hay mucho que se pueda hablar de ellos, pero sí, este Jacobo fue el primer mártir de los 12 apóstoles, no de la iglesia, porque el primer mártir de la iglesia fue Esteban. El primer mártir de los 12 apóstoles fue este Jacobo. Entonces, dando su vida por ellos, él murió por Herodes Agripa, el primer mártir, fue matando, y su ejemplo sirvió para que muchos puedan continuar caminando en su fe. El primer mártir, pero siguió, los otros discípulos siguieron ese ejemplo y siguieron predicando junto con ellos. Luego tenemos a Juan, el hermano de Jacobo, y este era aproximadamente, dicen que era el discípulo más joven, aproximadamente tenía 17 años, ¿no? 17 añitos. Juan, el discípulo del amor. Juan, 17 añitos, uno de los discípulos más jovencitos, y va a ser el último, el que va a estar hasta el último, ¿no? En la isla de Patmos, quien escribió el Evangelio de Juan, quien escribió también las 3 cartas, sus 3 epístolas, quien escribió el Apocalipsis, y quien va a estar ahí dándonos la última revelación. Juan, el más jovencito, pero llegó hasta ser el último en morir. Igual fue hijo de los llamado igual de los Boanerges, ¿no? Y estos hombres, así Jacobo y Juan, tenían esto, el de poder ser en algún momento también demasiado ególatras. Le decían a Jesús: Jesús, yo voy a ser el primero, ¿no? Yo, Señor, yo a tu izquierda, mi hermano a tu derecha, somos los principales. Tenían sus defectos estos hombres, y la Biblia no esconde sus defectos. Amén. La Biblia no esconde los defectos que estos hombres tenían. Estos hombres eran así, y la Biblia no muestra, la Biblia no lo esconde. Este Juan, hermanos, si fue el último en morir, fue también considerado uno de los patriarcas de la iglesia primitiva. De ellos nosotros conocemos a los padres de la iglesia, los discípulos de Juan. Tenemos a Ignacio de Antioquía, tenemos a Policarpo de Esmirna. Son estos hombres que han dirigido a la iglesia, pero estos hombres recibieron la enseñanza directa de Juan. ¿Se da cuenta cómo Dios en algún momento vio que todas estas cosas iban a pasar, y todos ellos servían a los propósitos divinos de Jesús? Amén. Por eso fueron elegidos. Tenemos a Felipe, que era un hombre que sí era reflexivo, era práctico. En algún momento él le predicó a Natanael, ¿no? Él le dijo: Natanael, hemos encontrado a Jesús, a nuestro Mesías, al que está escrito en las Escrituras. Y Natanael, su hermano, que también va a ser elegido, Bartolomé, le dice: bueno, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, le dice. Entonces estos dos hombres, Felipe y Bartolomé o Natanael, vinieron los dos delante de Jesús a ser utilizados como sus discípulos. Amén. Mateo, ya entrando a la otra lista, Mateo, Mateo que era conocido, ya saben ustedes, como ¿qué? Como cobrador de impuestos, ¿no? Como cobrador de impuestos. Él, después de mostrar su conversión, había organizado un gran banquete para que toda la gente pueda venir y escuchar el mensaje de Jesús. Después de esto no se sabe más de Mateo, no se sabe. La historia y la tradición sí nos dice algunas cosas de dónde habría ido a predicar y cómo habría muerto, pero en la Biblia nosotros no tenemos más hablando acerca de Mateo, ni siquiera en su evangelio. Luego tenemos a Tomás. Ya sabe quién es Tomás. De hecho, a los incrédulos se les dice: Tomás, no seas incrédulo como Tomás. Porque este hombre era así. Era un hombre que tenía que convencerse, tenía que ver para creer. Incluso, mire, se habla de Tomás, entiéndame por favor, cuando Lázaro murió y Jesús tenía que ir a resucitarle, sus discípulos le dijeron: no es la mejor idea, porque en allá te quieren matar.
te quieren matar. Y Jesús le dijo, ustedes tranquilos, nosotros vamos, estoy parafraseando, nosotros vamos y vamos a predicar allá, él está durmiendo, tengo que ir a despertarlo. Y Tomás, pensando que está yendo a Jesús, lo van a matar, les dice a sus otros discípulos, vamos y que nos maten a nosotros también. Entonces es ese Tomás, es el que duda siempre, es el escéptico. Cuando muere Jesús y le dicen que ha resucitado, ¿qué es lo que dice Tomás? No voy a creer hasta que vea la palma y el agujero, y hasta que meta mi dedo no voy a creer. Y Jesús le complace esta su incredulidad, y cuando él aparece a Tomás le dice, Tomás, aquí estoy, mira mis manos y mete tu dedo. Este hombre escéptico, incrédulo, que dudaba de todo, es transformado por el poder de Dios. Y por historia nosotros igual conocemos que él fue a predicar a la India, y también en ese lugar fue martirizado, murió como un mártir también llevando el evangelio. Todos estos hombres sirvieron a esos propósitos divinos. Jacobo, el hijo de Alfeo, también era un hombre que no se sabe mucho de él, no se sabe nada de él en la Biblia, pero un hombre que, hizo hazañas también. Si Dios lo eligió es por algo, no es que no hay nada registrado. Seguramente Dios tenía un propósito con él después de donde fue a predicar, pero él estaba ahí. O sea, quizás la Biblia no lo relata, no hay algo que relate de él, pero eso no quiere decir que no haya servido a los propósitos divinos de Dios. Luego tenemos a Simón el Celote, o el cananista. Simón el Celote, y usted ya sabe, hemos hablado en algunas oportunidades de quiénes eran los celotes. Eran hombres nacionalistas, revolucionarios, ¿no? Eran hombres que querían libertarse del pueblo romano, pero a la fuerza, ¿no? Eran los hombres sicarios, no tenían temor ni miedo de matar a romanos. Ellos estaban así. Entonces este hombre era un hombre así. También se dice que fue a predicar hacia el lado de Persia, fue y llevó, y la historia dice que este hombre así murió partido en dos, ¿no? Lo partieron por la mitad, es lo que dice la historia, la tradición. Pero nosotros vemos que este hombre, con toda esa energía y hambre nacionalista, sirvió a los propósitos de Dios. Con ese mismo fervor fue y predicó el evangelio. Tenemos a Judas, hermano de Jacobo. Mateo lo llama Lebeo también, y como su otro nombre Tadeo. Tadeo significa niño de pecho, Lebeo significa hijo del corazón, lo que nos hace suponer que era un hombre casi como Juan, ¿no ve? Quizás el menor de su familia, que estaba siempre en el pecho, tenía esa relación. No tenemos tampoco otras manifestaciones de él, a excepción cuando en Juan capítulo 14 versículo 22, él le pregunta a Jesús, cuando Jesús le dice, yo voy a venir un tiempo y luego no me veréis otro tiempo. Este Judas le pregunta al Señor, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Es el único momento en el que él hace una pregunta que la Biblia lo registra. No tenemos igual otras referencias de dónde estuvo él. Judas Iscariote, ya sabemos mucho de Judas Iscariote, era el traidor, ¿no? Era el traidor. Se dice que él administraba las ofrendas. Él administraba las ofrendas y mostraba su hipocresía cuando de repente le ungían a Jesús con un perfume caro. Este hombre decía, ¿cómo van a desperdiciar ese perfume tan caro pudiéndole dar a los pobres? No, era así, mostraba su hipocresía, era ladrón. Y uno se puede preguntar, ¿qué ha pasado? O sea, ¿Jesús no ha elegido bien? ¿O qué? ¿Por qué ha elegido un ladrón? ¿Por qué ha elegido como su apóstol a quien lo iba a entregar? Y la Biblia, hermanos, lo llama desde un principio como el hijo de perdición, como que estaba destinado por Dios, y es así, estaba destinado por Dios para hacer esta tarea. Pero él con sus propios pies hizo todas estas barbaridades. Vendió a Jesús por 30 monedas de plata, luego fue y se suicidó. Es este hombre. Y este hombre es que después de su muerte va a ser reemplazado por Matías. Amén. Entonces, estos hombres, hermanos, son los que de alguna manera fueron a servir a los propósitos de Dios.
Ahora, viendo de manera general, Jesús está delante de ellos como su líder, está delante de ellos como su pastor. Y muchos de estos hombres no son nada homogéneos, o sea, no son nada parecidos. Son completamente heterogéneos, no se parecen los unos a los otros. Uno es mayor, Juan es, casi le digo changuito, jovencito, 17 años. Tenemos a el celote, Simón el celote, ¿no? Alguien que quería librarse del imperio de los romanos. Y tenemos a Mateo, un traidor que servía a los propósitos de Roma. ¿Cuántas discusiones haya habido entre él? No sabemos si en algún momento Simón le hubiera querido matar a Mateo, nada raro, porque él pensaba así. Tenemos hombres con caracteres distintos, pero Jesús liderando a cada uno de ellos, porque cada uno de ellos, con sus defectos y virtudes, iban a servir a los propósitos divinos de Dios. Amén. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos, hermanos, con toda esta narración? Hermanos, que Dios decide, y Él decide escoger porque es Dios. Él es Dios. Y cuando nosotros hablamos de su soberanía, nosotros cantamos a la soberanía de Dios. Hermanos, nosotros decimos, bueno, que Él es Dios y Él es quien decide. Él es quien decide. Y aunque a uno le parezca en nuestros términos, nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué Dios es tan injusto? Elige a uno y elige a otro. ¿Por qué no lo elige a esto? Nosotros podemos ver así. Pero hermano, por eso decimos que Dios es soberano, y la Biblia nos muestra en muchos pasajes la soberanía de Dios. Dios eligiendo a uno y desechando a otro, porque es Dios. Y esto al cristiano, hermano, no tiene que llamarle la atención. Puedo creer que al incrédulo diga, entonces Dios es injusto, entonces Dios es así. Puede que ellos hablen así porque no conocen a Dios. Pero el que conoce a Dios, el que ha nacido de nuevo, sabe y dice, Señor, tú eres Dios, tú eres soberano, y tú eliges y tú rechazas. Amén. Tú decides elegir al necio para avergonzar al sabio. Es Dios quien elige. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios, y como lo decía Pablo, que nadie se jacte en presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, son seleccionados no de acuerdo a nuestros ojos, son seleccionados de acuerdo a los ojos de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan gracias al Señor?